nadie. Danos las manos. Monseñor Isaías Duarte ha ocupado un lugar relevante, pero muy poco conocido en la historia reciente de Colombia. Desde sus inicios, cuando se ordenó como sacerdote en 1963 en el departamento de Santander, hasta su culminación como arzobispo en la ciudad de Santiago de Cali, luchó contra la violencia y la defensa de los derechos humanos. Su trabajo se realizó en lugares particularmente difíciles y desde que fue seminarista optó por la protección de las comunidades que afrontaron difíciles situaciones de desigualdad, discriminación y todo tipo de violencia. Es por eso que hoy les damos la bienvenida a la Ruta por la Memoria. Estaremos en esta oportunidad en Cali, en donde el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación Universitaria Lumen Gentium han estado trabajando en una iniciativa de memoria histórica que busca resaltar precisamente el legado y la vida de Monseñor Isaías Duarte, quien siempre trabajó por la dignidad humana y por la construcción de paz. Les invitamos a ver algunos fragmentos del documental Monseñor Isaías Duarte, una historia por la vida y la dignidad. Un hombre de un corazón gigante, a pesar de él, un rostro adusto, severo, ¿no? Un hombre de unas cejas pobladas, severo y todo, pero en el fondo, más vale tímido y muy asequible, con un corazón grandísimo, grandísimo. Y hoy espiritualmente yo estoy en contacto con Monseñor todos los días. Señor, bastante dinámico y quería las cosas que se hicieran rápido, ¿no? Le gustaba que fuera casi como inmediato, no tanto a la espera, sino era su forma de ser también, ¿no? Que las cosas se hicieran con prontitud. Y esa es como una parte. Fuera de eso, pues naturalmente que uno puede conocer su carácter santandereano, ¿no? Que pues es muy distinto al vallecaucano en la manera de decir las cosas pero en cierta forma era muy coloquial, ¿sí? Tuve la oportunidad de que me visitara en distintas ocasiones en la parroquia donde yo estaba y siempre pues era muy amable y respetuoso si uno estaba en actividades, por ejemplo de catequesis o de confirmación de niños, de primera comunión, confirmación, pues él decía, no, después vuelvo, ¿no? Es decir, siempre mostraba el respeto por la actividad que se hacía. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? No era el obispo que como que llegaba y ya entonces suspende eso porque llegué yo, ¿no? Él sabía que estaba en actividad, entonces decía, no, yo después vuelvo. Entonces, eso me llamó mucho la atención de él, ¿no? Y él era preocupado por la gente. Y por la gente que era secuestrada, o era desplazada, o era marginada, él inmediatamente iba a hacer contactos con los grupos armados, porque es un temperamento fuerte y decidido. Cuando llegó a Cali, inicialmente, pues la gente lo veía como un poco distante, pero con los acontecimientos se dieron cuenta que era un papá. De hecho, aprovecho para decir esto. Monseñor, todos lo describíamos como un hombre de cáscara dura, pero de un corazón inmenso. Para Monseñor Isaías Duarte, pues hay como tres fuentes que le inspiran su misión: el Evangelio, la doctrina y la doctrina social de la Iglesia. Desde el Evangelio pues tenemos todos los principios precisamente que tiene Jesús de dignidad del ser humano, entonces que va más allá de los milagros, sino que es devolverlo a la vida en sociedad y volver a reconstruir por lo menos la esperanza, la vida de quienes han sido excluidos por la religión, por la sociedad. Digamos que ahí tiene unos fundamentos y unos pilares en este quehacer de Monseñor. Dentro de la doctrina tenemos a San Irineo, que precisamente busca dignificar al hombre con una de las máximas, ¿no? La gloria de Dios es el hombre
vivo o el hombre viviente. Y es ahí donde Monseñor Isaías busca precisamente dignificar al ser humano a partir de el ser y el quehacer. Es decir, que busca darle una segunda oportunidad, y entonces esas oportunidades están precisamente para aquellos que les ha sido negada desde la educación, desde lo social. Entonces se inspira en grandes obras que va a tener, en este caso, pues la Arquidiócesis de Cali. Y el tercer pilar para Monseñor Isaías Duarte es la doctrina social de la Iglesia. Recordando también que la Iglesia tiene un elemento fundamental y es dignificar al hombre. Yo pienso que Monseñor logró hacer esa síntesis entre fe y relación con la realidad, con la apuesta social. El conflicto armado interno en Colombia se degradó especialmente a partir de la década de los 80 y los 90, porque viene a entrar una fuerza catalizadora que son las economías ilegales, especialmente la del narcotráfico, que se convierte en una especie de reserva inagotable de recursos para la guerra. El 30 de mayo del año 99, mi familia, y estoy hablando de mi esposo, mis dos hijos menores, porque yo tengo 3 hijos, el menor tenía 11 años, el otro tenía 14 y yo, decidimos ir a la misa, a la iglesia de la María, y ahí pues comenzó esta experiencia que en mi caso duró 5 meses, en el caso de mi marido duró 5 meses y medio. Después, cuando nosotros llegamos, él muy rápidamente, me acuerdo que nos reunió en la universidad, en la Lumen, y él nos dijo: ustedes son un grupo muy fuerte y la situación de Colombia es muy difícil. Ustedes no pueden perder su fuerza, ustedes tienen que seguir trabajando unidos. Y me acuerdo que nos prestó los salones de la universidad y nosotros conseguimos que gente de la Universidad del Valle fuera a darnos charlas para entender la situación sociopolítica y de conflicto en Colombia. En primer lugar, Monseñor no empezó su trabajo de acercamiento con los guerrilleros o con los paramilitares o con grupos al margen de la ley aquí en Cali. Monseñor venía de ser el obispo de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Indudablemente, Monseñor Isaías, yo pienso que fue uno antes de Apartadó y después de Apartadó. A él le tocó iniciar esa diócesis. Y para nadie es un secreto que Apartadó, que hace parte del Urabá antioqueño, pues era, es, y no sé si seguirá siendo, yo creo que sí, una región muy conflictiva. La gran preocupación de Monseñor, y fue lo que me motivó a trabajar con él, es que él llegó con un propósito, era buscar la paz. Desde un principio nos pedía que trabajáramos para que no hubiera más muertos. El diálogo debía ser el camino. Y trataba de que las comunidades, los trabajadores, los bananeros, los mismos militares bajaran ese ánimo de guerra y buscáramos alternativas de diálogo. El tema de educación, que era el otro fuerte que tenía Monseñor para el trabajo con la comunidad. Educación, educación, educación. Y la mayoría de colegios que existen en todos los municipios de Urabá fueron construidas en su periodo como obispo. Mucha gente no podía salir de las veredas por el tema de violencia, por el tema de la economía, por las distancias.
Entonces se creó el sistema de aprendizaje tutorial, los programas SAT, donde el profesor iba a las comunidades, donde el profesor llevaba los libros, llevaba el laboratorio en cajas y la gente podía estudiar en su propia casa. Que era muy importante que nosotros, que habíamos vivido y habíamos aprendido a manejar, entre otras cosas, la relación con los medios de comunicación, le diéramos apoyo a las familias que tenían secuestrados. Un dato que no sé si ustedes lo mencionaron en alguna parte impresionante es que en esos años, estoy hablando del año 99, se presentaron casi 4.000 secuestros en Colombia. Entonces es un panorama que es difícil comprender y nosotros con el apoyo de Monseñor, con su guía, con su fuerza, nosotros en un sitio, una carpa que se ha montado en la plaza de toros, en el parqueadero, que nosotros lo llamamos zona de distensión para civiles desarmados, allí nosotros recibíamos a las familias de los secuestrados, les dábamos un abrazo, los escuchábamos, y permitíamos que al menos se desahogaran y tuvieran quien les diera un hombro para llorar y para compartir su tristeza. Entonces le comenté que bueno hacer una casa para los indigentes y me dice, Monseñor, pues hágale. O sea, tuve el aval de él, ¿no es cierto?, de decir que lo hiciera. Y entonces con un grupo de señoras aquí en Cali nos reunimos y empezamos a hacer una serie de actividades, les propuse a ellas y se hizo una serie de actividades y fuimos consiguiendo unos dineros. Con eso se compraron 2 lotes en el barrio El Piloto. Y después le propuse a Monseñor que la campaña Comunicación Cristiana de Bienes, que se colecta en la cuaresma, en tiempo de cuaresma, que ese dinero se dedicara para la construcción de la casa. Entonces Monseñor dijo que sí, que siguieran después de consultarle también al clero. Entonces se decidió que esa campaña Comunicación Cristiana de Bienes fuera para construir las instalaciones de Sergente. Monseñor Isaías empezó a decir, vamos a hacer una marcha. Y fue la más grande que ha habido en Cali. Hubo muchísima gente, pero muchísima. Desde arriba del Hotel Inter hasta la ermita, llena. Y la consigna era, por él, no más farra. Y los queremos vivos, libres y en paz. Quiero que ustedes repitan, la paz o es de todos o es de nadie. ¡Nos queremos! ¡Vivos, libres y en paz! ¡Vivos, libres y en paz! El respeto tan solo por ser humanos, la guerra acaba con todo. Mejor darnos las manos. Nosotros simplemente éramos personas que queríamos dar amor y Monseñor nos apoyó en eso. Que después de 20 años pienso que somos más fuertes, que somos más colombianos, que tratas de ser mucho más humano y que las cosas materiales no tienen ningún valor cuando estás, como decían ellos en su logo, vivos, libres y en paz. Bueno, yo tengo un recuerdo muy vivido y al mismo tiempo muy, digámoslo, dramático de Monseñor Isaías Duarte, porque tuve, digamos, la oportunidad de compartir con él hasta el sábado, la víspera de su asesinato, en un evento que él mismo convocó en la Lumen Gentium, precisamente para organizar más el rechazo desde la ciudadanía a la práctica del secuestro y a la violencia que entonces era como la pandemia que nos azotaba precisamente. Esa fue una época muy intensa, yo diría, de resistencia ciudadana contra estas acciones que ponían en riesgo no solamente la libertad, sino también
la vida de cientos de ciudadanos. En eso uno resume el trabajo por la dignidad. No es dar un plato de comida, no es dar una ropa, no es dar un regalo de Navidad, sino es un compromiso de transformación de vida con los programas que él desarrolla. Ciertamente la arquidiócesis existe como iglesia para servir al hombre, a la persona humana. Lo primero para nosotros es el hombre, y todo aquello que afecte de una manera especial a la persona humana atrae nuestro interés y nuestra preocupación. Más aún para nosotros la gloria de Dios es el hombre viviente, y por eso cuando se ultraja la dignidad de la persona humana, cuando se le priva de su libertad y se atenta contra su vida, no podemos permanecer indiferentes, y hemos asumido entonces un compromiso especial en la defensa de las personas secuestradas y en el trabajo por alcanzar la liberación de las mismas. Marcela Apolinar, periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica, se encuentra en Cali y nos cuenta cómo se ha desarrollado esta iniciativa de memoria histórica. Para hablar un poco más sobre este tema nos encontramos con Alberto Moreno. Él es el director técnico de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Alberto, por favor, cuéntanos qué significa para las víctimas la realización de iniciativas de memoria como las que se presentan. Perfecto. Este proceso que estamos viviendo de una difusión de iniciativa de memoria histórica implica no solamente dar cuenta del producto en sí, es decir, no solamente presentar la multimedia en torno al Monseñor Isaías Duarte, sino dar cuenta de todo un proceso. Es un proceso de participación efectiva de las víctimas, de visibilización de sus voces. Lo que hemos visto hoy está centrado en la concreción técnica de aspectos comunitarios y organizativos en torno a la memoria histórica. No solo se trata de un producto institucional, sino de un producto social. Y esto implica la participación de investigadores, de víctimas del conflicto, de personas que han vivido de cerca la vida y obra de Monseñor. Entonces, es un proceso muy importante porque además nos permite no solamente apropiar el concepto de la memoria histórica, sino también difundir ampliamente, no solamente a nivel local y departamental en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional e internacional, estas voces de las víctimas como voces que reivindican el derecho a la memoria como parte de la reparación integral, pero también buscan con estas voces y con esta memoria histórica construir una sociedad diferente hacia futuro. Alberto, por favor, cuéntanos de manera muy resumida cómo es el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica en la realización de iniciativas de memoria histórica. Claro que sí. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene como meta el acompañamiento a 25 iniciativas por vigencia. Nosotros tenemos una herramienta de registro y de acciones e iniciativas de memoria histórica que nos sirve en cada vigencia como fuente de identificación de estas iniciativas en todo el territorio nacional. Eso nos permite mapear las acciones de memoria que se están adelantando por parte de las víctimas y sus organizaciones para, de esta forma y teniendo una identificación territorial de en dónde hemos estado, en dónde debemos estar, priorizar para cada vigencia esas 25 iniciativas. Las mismas pueden ser de muchos lenguajes, pueden ser de lenguajes como el teatro, el muralismo, series cómics, series radiales, multimedias, videos y en términos generales cualquier lenguaje propio de las comunidades, incluyendo la investigación social también. El Centro Nacional de Memoria Histórica entiende las iniciativas de memoria como la realizada con Monseñor Isaías Duarte como ejercicios colectivos y autónomos de los ciudadanos, de las organizaciones de víctimas y las organizaciones sociales que buscan reconstruir su memoria para crear paz desde los territorios y la no repetición. Al brindar apoyo a estas iniciativas de memoria histórica, se busca consolidar el papel de la memoria como deber del Estado y como derecho de la sociedad, así como patrimonio público. Una vez que se busca consolidar esto, como la oportunidad de conocer las memorias plurales y diversas existentes sobre el conflicto armado colombiano. Mauricio Cañón, integrante del equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos cuenta cómo se desarrolló esta iniciativa. Así es, Angie y Viviana.
Este año pudimos, en el marco de la conmemoración de los 20 años de Monseñor, hacer el lanzamiento de esta iniciativa que lleva su nombre. La idea es poder darle a la opinión pública y a la ciudad de Cali una multimedia y un documental sobre la vida de Monseñor, pero no solamente en un tinte biográfico, sino en un tinte más en dos grandes rasgos, que es la dignidad humana y las mediaciones de paz. Ya han habido pues largos estudios sobre toda la vida de Monseñor, desde su concepción liberal y conservadora, que fue un enfrentamiento que tuvieron, digamos, sus papás en Santander en medio de dos ideologías políticas, y cómo él migra a Roma y se ve enmarcado por todo este hito del Concilio Vaticano II, y que lo forma a él como un pastor. Pero además de eso, en apartado tuvo que empezar a sufrir los estragos de la guerra, ver cómo la guerra truncaba los procesos de la comunidad, y de allí es cuando incide como mediador de paz con todos los actores del conflicto. Y es como esa misma filosofía la lleva a Cali. Cuando ya se convierte en obispo de la Arquidiócesis de Cali, lo que hace es un movimiento a través de diferentes sectores, empresarial, de actores armados, de la sociedad en general, en donde quiere hacer un diálogo con la ciudad y así poder formalizar, pues digamos, una participación ciudadana en todos los aspectos. Es así como en el medio del recrudecimiento del conflicto aquí en Cali le toca desenvolverse en varios de los secuestros masivos que se han dado en el país, que fueron en el caso de Cali 3 muy importantes. Él estuvo en 2 de ellos. Uno fue el secuestro de La María, en donde más o menos 100 personas fueron secuestradas en un principio por el ELN, y el otro en las montañas de Cali, en Los Farallones, en el kilómetro 18 vía Buenaventura, también secuestro por parte del ELN. Y es así como él empezó a hacer estos diálogos, tanto en apartado como en Cali, en pro de la ciudadanía. Y otro concepto muy importante es la dignidad humana, y es este favor pastoral en pro de los más necesitados y de los pobres, en donde les brindó alimentación y educación principalmente. Fue la base para que se desarrollaran los colegios arquidiocesanos en la ciudad de Cali, y la universidad que nos acompañó en todo este proceso al Centro Nacional de Memoria Histórica, como lo fue la Universidad Católica Lumen Gentium Unicatólica. Entonces es una invitación especial a poder acercarse a apostoldepaz.unicatólica.edu.co para poderse empapar un poco sobre todo el trabajo que hizo esta iniciativa de memoria y unicatólica, y también allí en la parte de abajo en legado pueden llegar al documental Monseñor Isaías en memoria de la vida y la dignidad, que habla un poco más de esas personas que estuvieron cerca de él en medio de esas dos filosofías de dignidad y de mediaciones de paz. Así que los invitamos para que se acerquen a este espacio de diálogo y de conversación en pro de la construcción de paz. Gracias por hacer parte de esta ruta, y no se les olvide que juntos construimos la memoria de las víctimas del conflicto. Tan solo por ser humano.